le dieron el mismo tratamiento, metronidazol. Pero en otras clases ha ido cambiando. Por ejemplo, ¿ya vieron cuál es el antibiótico que se da a pacientes alérgicos a la penicilina? Penicilina. ¿Cuál? Recuérdame, ya no recuerdo. Eritromicina. Eritromicina, que es un macrólido, o sea, podría ser eritromicina, citromicina, claritromicina, todos los micinas. Ok, entonces, cuando yo llevé a la clase de farmacología y por un montón de tiempo antes, el medicamento de primera elección para un paciente alérgico a la penicilina, si le preguntan a un compañero de quinto, les va a decir clindamicina. Y sí, o sea, sí era el medicamento, y no es que ya no funcione, simplemente que se han encontrado que hay otros que son mejores y que producen menos efectos secundarios. ¿Okay? Ahora, entonces, con esto, por ejemplo, del metronidazol, ahorita mismo sigue siendo el tratamiento de elección en cuanto a antibióticos, pero cuando esté más adelante, manténganse siempre actualizados porque igual ya lo cambian y pues ustedes tienen que estar siempre con el tratamiento más actual. ¿Okay? Bueno, de esto es importante por el signo de la lengua de fresa. ¿Okay? La lengua de fresa no solamente va a estar presente en la escarlatina, sino también en un síndrome, una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki, y también en la papilitis lingual transitoria, que no es muy común. Lo más común es que sea esta condición de escarlatina, que es sobre todo en niños. Es una fiebre muy fuerte que da en niños y también puede provocar una inflamación de las papilas fungiformes de la lengua. ¿Okay? El tema de los abscesos, doctores, este es un tema muy que van a ver después, por eso no podemos entrar tanto de lleno en esta clase. ¿Recuerdan cuál era la vía que seguía el absceso para poder salir y drenar en cavidad bucal? De menor resistencia, muy bien. Entonces, dependiendo de la orientación del ápice y también dependiendo, por ejemplo, imagínense que tenemos la raíz de un diente que ustedes quieran, molar o anterior, y tenemos dentro del cuerpo tenemos algo que se llama espacios aponeuróticos. Esos espacios están delimitados por huesos, músculos, fascias, ¿okay? por estructuras. Entonces, por ejemplo, en la mandíbula, en la cara interna de la mandíbula tenemos la coronoides, la rama, el cóndilo, el ángulo y la rama. Bueno, entonces, en la zona posterior tenemos los molares y tenemos de aquí, de la cara interna, tenemos una línea que se llama línea oblicua interna, que vamos a ponerla así, que va de superior a inferior, de posterior a anterior. ¿Okay? Entonces, esa línea va bajando cada vez más. ¿Qué significa? Que un ápice de un molar va a estar por debajo de esa línea, pero un ápice, por ejemplo, de un canino, o de un lateral, o de un premolar que esté más adelante, va a estar por arriba. ¿Okay? Eso es muy importante en el caso de una infección. ¿Por qué? Porque si imagínense, ese es un premolar. Primero, segundo premolar, no importa. Y el premolar tuvo una caries y la caries entró y formó, ¿se acuerdan cuáles eran las condiciones que podía haber en el periápice que vimos la clase pasada? Que tenían orden cronológico. El absceso era lo primero, ¿verdad? Era la acumulación de pus, y ese absceso puede ser agudo y provoca una sintomatología durísima. El paciente va a ir a atenderse sí o sí porque no va a aguantar el dolor. O puede ser crónico, asintomático, el paciente le duele 1 o 2 días, luego ya no y nunca va a atenderse. Entonces, se formó un absceso. ¿Qué pasa? El absceso va a estar delimitado en esa línea, se inserta un músculo que se llama miloioideo, que es un músculo que divide la cavidad bucal en superior e inferior. Entonces, si la pus se mantiene por arriba de la inserción de ese músculo, significa que en esta zona el paciente va a tener un aumento de volumen en la región del cachete, pero no abajo de la mandíbula. Ahora, si la infección, por ejemplo, fuera demasiado grande, que ya no se queda sobre el músculo, sino que perfora y baja, o si la infección viene del ápice de un diente, que el ápice esté por debajo del miloioideo, entonces la infección se va a acumular por debajo de la mandíbula. Ahora, en el caso de un paciente que la infección empezó por arriba, y la infección empezó a verse en un cachete, digamos. Clínicamente ustedes ven al paciente cachetón de un lado, pero progresó, el paciente no se hizo nada, y de repente ese espacio puede empezar con el espacio bucal, por ejemplo, y después avanzar hacia el submandibular, y pueden irse involucrando cada vez más espacios. Y esto es un problema porque el principal riesgo de esto es la obstrucción de la vía aérea. Entonces, ese va a ser un tema que seguro cuando lleven cirugía lo van a ver. Y el paciente que tenga una obstrucción de la vía aérea es un paciente que automáticamente que ir a urgencias porque puede morir. ¿Okay? ¿Se entendió más o menos por qué de la infección, cómo puede ir progresando? Ya después verán los pasos primarios, secundarios, todo eso. Por lo pronto solamente quiero que vayan teniendo una idea de cómo se puede ir diseminando en boca una infección.
¿okay? En este caso, en los dientes superiores, sería un procedimiento similar, pero no igual. Esto es para dientes inferiores. ¿Okay? Tenemos el microvideo. En dientes superiores tenemos el buccinador y otros músculos que ya ustedes tendrán oportunidad de ver. Bueno, este es el video del drenaje del paciente. Muy bien, del sífilis rápidamente. La bacteria que lo va a estar causando es el treponema pálido y tenemos 3 tipos de manifestaciones del sífilis. ¿Recuerdan la característica principal del chancro cuál es? Sí, pero aparece en el lugar donde hubo contacto. ¿Sí? Donde hubo contacto. Principalmente cavidad bucal y zona genital. Entonces, esa lesión por sífilis primaria o chancro va a tener una evolución y después solito va a desaparecer en la mayoría de los casos porque tu sistema inmune logró suprimirlo. Eso no significa que se haya erradicado el sífilis, sino que simplemente controló la manifestación primaria. Ahora, con el pase del tiempo, va solito, después de 1 año, después de 2 años, va a aparecer los síntomas de una sífilis secundaria, aunque el paciente ya no haya tenido más exposiciones al sífilis. ¿Okay? Y durante todo ese tiempo, la enfermedad permanece latente y el paciente no está consciente de que tiene esa condición y probablemente sigue infectando a otras personas o parejas sexuales. Bueno, manifestaciones de sífilis secundario son varias. Parches mucosos, pápulas y acuérdense que en los condilomas hay 2 tipos. En este caso es el condiloma lata, pero hay otros tipos de condilomas como el acuminado que ya será de virus del papiloma humano. Y por último ya pues las manifestaciones del sífilis terciario, que ya serían el neurosífilis o el goma sifilítico, que ya son perforaciones que pueden aparecer en paladar sobre todo, pero también en la lengua y en otros sitios de la boca. El que estamos viendo aquí es un parche mucoso. Noten cómo no está completamente elevado, sino que más es como parece que se pudiera desprender con una gasa, pero no se puede desprender. Entonces, si no se puede desprender, ¿qué estamos descartando? ¿Cuál es una lesión blanca en boca que si tú le pasas una gasa se quita y queda rojito? Sí, fuerte, tío. Candidiasis, muy bien. Candidiasis. Y las complicaciones del sífilis congénito. Estas son preguntas típicas en todos lados. Dientes de Hutchinson, molares en mora. Dentro de las manifestaciones de cavidad bucal, aunque el paciente puede tener otros problemas de manera sistémica, pero en cavidad bucal, dientes de Hutchinson, que son estos de aquí abajo, están picudos, y los molares en forma de mora. ¿Y recuerdan cuáles son las 2 pruebas que teníamos? Que unas son más sensibles, otras más específicas. El BDRL, ¿qué era? ¿La más qué? La más sencilla o la más sensible. Las sensibles nos permiten descartar. O sea, si tú quieres saber si no tienes sífilis, te vas a tomar esa. Ahora, si ya la BDRL te salió positiva, entonces tienes que hacerte una más específica. ¿Y cuál te haces? ¿Y qué significa FTA-ABS? Fluorescent Treponema Antibody. I'm sorry. Ok, muy bien. FTA-ABS, las 2 son en sangre. Okay, las dos van a ser en sangre, pero la FTA-ABS es la más específica. Después, de esto de la tuberculosis, doctores, lo único que quiero que sepan es que las úlceras que pueden aparecer en boca no necesariamente van a estar relacionadas a procesos en boca. Es decir, si ustedes ven esa úlcera en el paciente, no tienen que asegurarle porque no le pueden decir, me dejo de llamar Alejandro González si usted me dice que no se mordió y por eso tiene esa úlcera. Es decir, sí, probablemente se mordió y le salió una úlcera así, o probablemente es un cáncer, o probablemente el paciente se quemó, o puede tener otras manifestaciones que puedan, o por ejemplo, problemas renales, hepáticos también pueden producir úlceras en boca. La tuberculosis en este caso también puede producir úlceras en boca, por eso se les llama inespecíficas. Es decir, no es que tú ves esa úlcera y dices, claro, tuberculosis. ¿Okay? Aunque sí hay algo en las úlceras que son como pequeños granos de color amarillento, que se llaman, ¿recuerdan cómo? De Trelat, muy bien. Esos gránulos sí son un poco más característicos, pero no tan característicos como eso. ¿Okay? Las escrófulas, que son calcificaciones en los ganglios linfáticos del paciente. Muy bien. Bueno, rápidamente, los 8 tipos del virus del herpes. Recuerden que los primeros 2 los agrupamos en un grupo que se llama herpes simple. Después, el tipo 3 es el varicela zoster, culebrilla o chickenpox, es el mismo. ¿Okay? Varicela zoster, chickenpox, ¿por qué culebrilla? ¿Recuerdan? ¿Sigue el trayecto de qué? De los nervios. Esos nervios pueden ser motores, pueden ser sensitivos. ¿Recuerdan en el cuerpo? Imagínense en un paciente visto desde atrás.
Fíjense que tenemos aquí el paciente. Tenemos algo que se llaman dermatomas, tenemos la línea media y luego tenemos proyecciones de manera de líneas. ¿Recuerdan las divisiones de las vértebras que se dividen en cervicales, torácicas, lumbares? Vamos a poner un ejemplo. De la tercera vértebra torácica, T3, salen dermatomas que son sensitivos y tienen este recorrido, por ejemplo. Entonces, si la infección, ¿se acuerdan cuál era la característica de eurotropismo que hace que permanezcan latentes en ganglios nerviosos? Si se quedó en un ganglio de T3, por ejemplo, en un ganglio sensitivo, el paciente puede tener una proyección a manera de vesículas ampollosas en la zona de atrás del cuerpo, o en la zona de adelante, o más comúnmente en la zona de las caderas, en la zona por encima de las caderas, o en la cara. Entonces, estas proyecciones de manera lateral se llaman dermatomas, y también son el recorrido que siguen las vesículas del herpes. No forman una línea recta, o sea, no están así formaditas una tras de otra, sino que se ven como así, más o menos. O sea, siguen un trayecto ahí un poco en línea, pero nunca se van a ver así. Finas para que tengan noción. Después, el 4, el tipo 4 del herpes también tiene varios nombres. ¿Recuerdan cuáles eran? Epstein-Barr. Y ese Epstein-Barr, acuérdense que la mayoría de las personas arriba de 50 años, más del 50% la tienen. Ahora, si tu sistema inmune está lo suficientemente débil, van a producir la forma sintomática de la enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa o enfermedad del hueso. ¿Okay? Muy bien. El citomegalovirus, lo único que hay que aprenderse es que no produce muchas manifestaciones y afecta al producto del embarazo, o sea, afecta a los bebés. Van a nacer los bebés pueden nacer con sordera, pueden nacer con otras complicaciones, pero no provoca tantas complicaciones en cavidad bucal como sí los demás. Después, el 6 y el 7 también los agrupamos en otro grupo y producen una enfermedad que se conoce como la roceola, que también es una enfermedad cutánea. Y por último, el 8, que ese sí es muy importante. El 8 puede estar asociado al sarcoma de Kaposi, que si es sarcoma, ¿es un qué? Es un cáncer, muy bien. Entonces, el sarcoma de Kaposi, ese sí va a producir manifestaciones en cavidad bucal. ¿Recuerdan cómo se ve? ¿O no lo han visto? El sarcoma de Kaposi. Se ve como manchitas de color negro, morado, ahorita les pongo una foto, en cavidad bucal, pero ese sarcoma de Kaposi, muy importante, también produce manifestaciones en otras partes del cuerpo. ¿Okay? Ese sarcoma produce, por ejemplo, en la zona de atrás de las rodillas, en la zona de las pantorrillas, me parece que en las axilas también, y produce las mismas formaciones de color negro, azulado, morado, es lo mismo. ¿Okay? Ese sarcoma de Kaposi y también en cavidad bucal puede aparecer. Muy bien, después de los tipos del herpes tipo 1 y 2, recuerden que la forma de contagio, según lo que dice el libro de patología de SAT, es flush. ¿Okay? Ese flush puede ser de muchas maneras. Principalmente, por mucho, va a estar más en niños. ¿Okay? Bastante más se va a estar dando en niños. ¿Por qué? Porque están con un sistema inmune en desarrollo y es donde más comúnmente se ven afectados por estas infecciones del herpes simple tipo 1 y 2. ¿Recuerdan cuál era el que más comúnmente aparece en boca? El 1. ¿Y el 2? Zona genital. Aunque puede haber tipo 2 en boca y tipo 1 en zona genital, es indistinto. Pero por mucho el que más produce manifestaciones es el 1. ¿Okay? Es el tipo 1. Y va a producir en boca condiciones que se llaman como gingivostomatitis herpética. ¿Okay? Gingivostomatitis herpética. Y esa gingivostomatitis herpética es contagiosa. ¿Recuerdan cómo se llama el contagio? Si a un niño le salen manchitas en el paladar y se empieza a rascar y luego se empieza a rascar en otros lados. Paradiso herpético, y eso es común. Si ustedes ven a un niño que tenga úlceras tipo gingivitis herpética en boca, deben con guantes, obviamente, porque si no ustedes ya están contagiando, revisar los dedos del niño, sobre todo los dedos, porque es donde se va a estar rascando. Bueno, este diagrama, recuerdan que yo se los puse solamente para ilustrar los dos ganglios que más comúnmente son afectados por el virus del herpes, tanto el 1, pero sobre todo el tipo 3, el zóster. ¿Recuerdan cuáles eran los dos? Muy bien. El semilunar es el mismo que el de Gasser o el ganglio trigémino, es lo mismo. Y el geniculado es el ganglio sensitivo especial del facial. Bueno. Esas son fotos de una gingivostomatitis herpética. ¿En qué parte de la boca se puede ver? En cualquier lugar prácticamente. Los lugares que están aquí en la siguiente tabla son
son de un estudio y son los lugares donde se han encontrado estas lesiones. Me parece que este estudio se hizo en Rumania y pues son estudios muy padres porque lo hacen a lo largo de 10 años, digamos, y son todos los pacientes que llegan a un centro de salud y evalúan las lesiones y entonces van poniendo el sitio. Por mucho, miren cómo la afectación gingival, o sea, es debajo del borde de los dientes. Sí, es debajo de los dientes, pero no en el labio, es debajo de los dientes, en encía adherida, en encía libre, vermellón de los labios, en la lengua, paladar duro, paladar blando, cualquier parte de la boca. Muy bien. Esa es la de las encías. ¿Okay? Muy bien. Después el zóster. Aquí está. El zóster también es un virus que principalmente se va a dar en niños. ¿Okay? Por mucho se va a dar en niños, la mayoría de nosotros ya lo tuvo. Y ante un estado muy severo de inmunosupresión o de estrés o de mala dieta o las tres, entonces puede reactivarse ese virus. ¿Okay? Lo interesante de este virus es que a diferencia del herpes tipo 1, el tipo 1, como es por contacto, va a estar en toda la zona del paladar o en las encías o en la lengua, y este virus cuando es por reactivación únicamente va a afectar el lado afectado. ¿Okay? Entonces si el ganglio geniculado lateral del lado derecho es el que está afectado, entonces el lado derecho de ese paciente es el que va a estar afectado. Por eso se mantiene la línea media en el paladar. ¿Okay? Eso les debe hacer dar diagnósticos diferenciales. Y puede producir un síndrome. ¿Recuerdan poner? Ramsey-Cohn. ¿Cuáles son los síntomas de Ramsey-Cohn? Parálisis facial. ¿Saben qué es la colitis angular? En la zona de... Bueno, sí, el labio caído se da porque el músculo auricular de los labios no se puede mover, ni el auricular de los labios, ni el depresor del ángulo, ni el elevador del ángulo. O sea, todos los músculos de la boca no se pueden mover, entonces el labio se cae. Ahora, cuando el labio se cae, en la zona de arriba y de abajo del labio, en la zona de las comisuras, comienza a haber un atrapamiento que no... O sea, cuando ustedes hablan, se mueve y al ustedes pasar la lengua y digamos, humedecer sus labios, están haciendo que... digamos, no se permanezca estancado el contenido que está en la comisura. Cuando el paciente tiene, porque esto es típico de pacientes con parálisis facial, pero también con pacientes que pierden algo que se llama dimensión vertical. O sea, viejitos que perdieron sus dientes y la dimensión vertical que hay de la cara se pierde porque los dientes permiten que haya altura en los maxilares. Cuando pierden los dientes, se pierde esa dimensión vertical, se apachurra. Entonces, en la zona de las comisuras labiales se va a estar quedando atrapada la saliva, los microorganismos en la zona de las comisuras, y es típico que en esas comisuras salga Candida albicans o candidiasis. Entonces, eso es, por ejemplo, un paciente con Ramsey-Cohn normalmente no dura tanto tiempo como para dejar que se desarrolle una candidiasis en una colitis angular. Pero un paciente de la tercera edad que lleva sin dientes ya varios años, ese sí es muy propenso a que en las comisuras produzca candidiasis, asociado a la pérdida de la dimensión vertical. ¿Se entendió por qué más o menos? La dimensión vertical, ya lo verán ustedes en oclusión y prótesis, es la pérdida de la dimensión en sentido superior inferior de la cara. En caso de cavidad bucal, normalmente es perdido. Si no es tan severo, puede ser por bruxismo. Por ejemplo, algunos de ustedes que tengan el hábito de morder los dientes y apretar por estrés o cuando están dormidos, pueden perder también la dimensión vertical. Obviamente, si pierden los dientes, pues con mucha más razón se pierde la dimensión. Después, ¿se acuerdan por qué se ve rojo el ojo? Porque no parpadea, entonces como no se puede lubricar, se pone rojito. Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento del síndrome de Ramsey-Cohn? Antiviral y sí, antiviral y corticosteroides, pero sobre todo es controlar la causa subyacente. Si el paciente estaba estresado, pues hay que bajar los síntomas, porque si no, o si estaba inmunosuprimido, entonces hay que ver cuál era la causa de la inmunosupresión y regular ese sistema inmune, porque si no va a recidivar la condición y el paciente va a volver a lo mismo. Este era un ejemplo de lo mismo. Y bueno, aquí hay otro paciente. Infecciones a nivel del ojo, erupciones cutáneas a nivel de la oreja, parálisis facial, todo eso es característico de Ramsey-Cohn. Y después el 4, el herpes tipo 4, herpes humano tipo 4 o Epstein-Barr produce esta leucoplasia que se llama leucoplasia vellosa, que si ustedes, no sé si ya lo vieron en fotografía, pero ¿les suena algo que se llama lesiones premalignas? ¿O no lo han visto todavía? Bueno,
Las lesiones premalignas, o en inglés se abrevian así, significa Oral Potential Malignant Disease. Esas enfermedades premalignas significa que son condiciones en boca, estamos hablando de boca obviamente, nada más. Son lesiones en boca que pueden tener el potencial de tener un desenlace a un cáncer. ¿Okay? Se pueden malignizar. Siempre que hablemos de algo maligno en boca es cáncer. Es diferente hablar de una lesión que es agresiva, por ejemplo, que puede comer hueso, comerse dientes, como un quiste de tígero, un queratoquiste que puede hacer que se coman tus dientes, se comen tu mandíbula, pero no es maligno. Si es maligno, a fuerzas es cáncer. Entonces, en estos pacientes que tienen leucoplasias, la leucoplasia o la eritroplasia son las principales lesiones premalignas. Principales porque son las más comunes, pero hay más. El líquen plano y otras lesiones de color blanca o color roja en boca son lesiones premalignas que pueden tener un desarrollo con el tiempo hacia un cáncer. Ahorita ya en la siguiente clase veremos un poquito por qué es que pasa este mecanismo. Y algo que quiero que vayan teniendo en cuenta desde ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre una leucoplasia y una eritroplasia? Así a simple vista. La que están viendo ahí, ¿cuál es? En la lengua. Leucoplasia. ¿Y cuál sería la diferencia de una eritroplasia o una leucoeritroplasia? Porque puede estar mixta. ¿El color? El color, muy bien, el color. La leucoplasia es un diagnóstico por descarte. Es decir, si tú le tomas un cultivo con se llama citología exfoliativa, le pasas un cepillito y haces un cultivo para hongos y sale negativo a Candida albicans. Y aparte tú le pasas la gasa y no se les frena, entonces no es candidiasis. ¿Qué más podría hacer en el borde lateral de la lengua? Una úlcera blanca. ¿Qué se les ocurre? Así como, bueno, más o menos como eso. Podría ser que el paciente hace una semana se mordió y está cicatrizando, pero sigue estando blanco. ¿Qué más podría ser? Increíblemente, podría ser comida, podrían ser restos de leche, incluso en niños, o sea, hay que no alarmarse tan rápido. Pero si son lesiones, si no es nada de lo que ya vimos ahorita y sigue estando blanco, entonces es una leucoplasia. Es un diagnóstico por descarte de lesiones blancas en boca. Y no es tan peligroso, el índice de malignización es del 1 al 5%. Ahora, 5% es un montón. No es tan así como, bueno, si tú tuvieras una bola llena de pelotitas y te dicen 5, te mueres, saca una. Pues claramente no querríamos hacerlo, ¿verdad? Entonces en ese caso los pacientes tienen que hacerles la biopsia de la lesión, ver qué tan profunda está, ya lo veremos la otra clase, desde el siguiente periodo. Pero una lesión del tipo leucoplasia sí puede malignizarse y formarse un cáncer. Ahora, una eritroplasia, ¿cómo se va a ver? Roja, completamente roja. Y esa, por otro lado, no tiene un 15, sino que tiene, ahorita voy a ver la gráfica, pero si no me equivoco es de hasta un 15 o 20% de malignización. Es bastante más peligroso. Y puede ser mixto, puede ser una leucoeritroplasia o eritroleucoplasia y va a estar de los dos colores. ¿Qué papilas están haciendo afectadas aquí? ¿Recuerdan? De la lengua, muy bien, las foliadas. Muy bien. Y lo que tiene aquí el paciente, ¿recuerdan cómo se llama? Las petequias, que también lo vimos muy bien, lo vimos en los temas de hemostasia, pero esto, doctores, es importante porque no en todos los pacientes aparece. O sea, no es un signo patognomónico. ¿Recuerdan qué significaba esa palabra? Patognomónico significa que o sea, no puede haber leucoplasia sin que haya una lesión blanca en boca, es patognomónico. O de sarampión, no puede haber sarampión sin que haya manchas de Koplik, que es a fuerzas, está ligado a la enfermedad. En este caso, las petequias solamente aparecen en la mitad de los pacientes con mononucleosis infecciosa, principalmente en los primeros días antes de que comience la enfermedad. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta ahorita? Quiero que veamos rápidamente lo de adaptación celular. Bueno, quiero que vayan pudiéndose diferenciar entre estos 4 términos que estamos viendo aquí. Hay uno, ya hablamos con ustedes de atrofia, ¿no? ¿No hemos visto eso? Bueno, estos 4 términos van a ser súper importantes para entender cómo se desarrolla el cáncer en estadios iniciales, sobre todo cuando empieza desde zonas muy superficiales. Es decir, que si empieza desde una zona más profunda como un cáncer de pulmón,
va a seguir este mismo proceso, pero no va a ser tan fácil el diagnóstico porque no se puede ver. Y no es tan fácil tomar una biopsia de un cáncer de pulmón como de un cáncer de lengua, que es bastante más accesible. Entonces, el primero, hiperplasia. ¿Qué es hiperplasia? Es la división acelerada de un tipo de célula. Todos los cánceres van a estar asociados a una hiperdivisión y digamos, si era una célula de un miocito muscular o de una célula epitelial, se tiene que convertir en otra célula epitelial. Ahora, si esa célula epitelial se está dividiendo y dividiendo y dividiendo, pero no son células epiteliales, sino que simplemente son células sin forma, entonces se empieza a producir lo que es un cáncer. Otra cosa importante de esto es que únicamente las células que puedan tener mitosis, que es la división celular, son las que van a poder provocar hiperplasia. Estas son un ejemplo de células que se dividen o células que no se dividen. Dentro de las que no se dividen, las importantes están en el cerebro, las neuronas y también los miocitos del corazón no se dividen, entonces no pueden tener una hiperplasia. Pueden tener otras patologías, pero no hiperplasia. Epidermis, intestino, hepatocitos del hígado, células de la médula ósea y en la última, los fibroblastos. Eso es muy importante para ustedes porque es muy común ver hiperplasias gingivales y están mediadas por fibroblastos. Este es un ejemplo fisiológico de una hiperplasia. Por ejemplo, las mujeres, cada que tienen su periodo, van a tener una hiperplasia, el endometrio se desprende y entonces la hiperplasia se desprende y es expulsada y es completamente normal. También en el caso del hígado es un órgano que tiene la capacidad de regenerarse y es una hiperplasia que se da de manera normal. El último ejemplo es una mujer embarazada en que tiene que haber una distensión exagerada de las paredes del vientre y del útero, entonces hay una hiperplasia, pero es completamente fisiológico. Cuando acaba el proceso del embarazo, entonces vuelve a la normalidad el tejido. Pero esto, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí puede tener muchos factores. Puede ser un factor inflamatorio, por ejemplo, placa dentobacteriana que se haya quedado en esa zona. Puede tener un factor etiológico de trauma y sobre todo esto está muy relacionado a ciertos fármacos. Hay un fármaco en específico que lo preguntan bastante también, que causa hiperplasia, y es un fármaco que lo dan mucho en pacientes, que es un anticonvulsivante. Evita las convulsiones, entonces lo dan en pacientes que tienen epilepsia. ¿Sí? Tienen epilepsia. Y ese es uno de varios fármacos que pueden provocar hiperplasia gingival. ¿Okay? La hiperplasia gingival. ¿Cuál es el tratamiento para esta hiperplasia? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué se puede hacer con ese paciente? Si te llega y dice, doctor, ¿cirugía? No le podemos hacer un antiinflamatorio porque no es un tejido. Recuerda que para que esté inflamado tiene que estar rojo. Entonces, en este caso está el color normal, sí está inflamado porque está en el borde. Pero es tejido en encía, literalmente está en el borde. Corte. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico es el tratamiento de excelencia, digamos. Se creció la encía, hay que cortarla. Pero si la encía estaba creciendo, por ejemplo, por un fármaco como la fenitoína, también hay otro fármaco que se llama amlodipino. Amlodipino es un fármaco para la hipertensión. También puede provocar ese aumento. Ahí también puede ser porque tenía brackets, ¿no? Porque en inferior se ve que hay brackets. Exacto, puede ser un estímulo inflamatorio. Entonces, primero hay que controlar el estímulo. Y entonces, por ejemplo, si el paciente estaba tomando fenitoína, hay que ver si hay alguna otra opción de un fármaco que sea del mismo tipo, que le pueda dar su doctor que se lo está indicando y que no cause hiperplasia gingival. En ese caso, hay interconsulta de ustedes con el médico tratante y después le hacen ahora sí ya su gingivectomía, gingivoplastia y el paciente pues ya queda completamente bien. ¿Va? Eso es en cuanto al tratamiento. Bueno, esos son los ejemplos fisiológicos, o sea que son normales, pero también hay ejemplos que son patológicos, o sea que no son nada normales. En este caso, acuérdense, carcinoma o sarcoma es cáncer, sí o sí. Entonces, un cáncer en la glándula suprarrenal es típico porque en esa glándula suprarrenal se producen hormonas que hacen que se eleve se llaman catecolaminas, y son hormonas que hacen que se acelere el ritmo cardíaco, entre otras funciones. Entonces, un cáncer en esa zona, ¿recuerdan cuando vimos hiperparatiroidismo? Que vimos el adenoma paratiroideo o el carcinoma paratiroideo. Y recuerdan que al estar dentro del parénquima de la glándula era como que la estaba ordeñando y hacía que se produjera más secreción de las glándulas de, por ejemplo, la paratiroides, la parathormona. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Un carcinoma en la glándula suprarrenal
va a ser un carcinoma que esté produciendo las catecolaminas que se secretan en esta zona, y entonces va a haber una hipersecreción de esas hormonas hacia el cuerpo. Ahora, ese es el principio de los problemas. Al final el paciente por eso puede morir, pero va a haber también una hipersecreción de las hormonas que estén en la glándula afectada. Y es un ejemplo de una hiperplasia, pero patológica. ¿Ya se decir algo? ¿No? Okay. Después, hipertrofia, este es completamente, también tiene muchos ejemplos fisiológicos. El más común, el ejercicio. ¿Okay? El ejercicio de tipo gimnasio, ejercicios de fuerza. Y también hay ejemplos donde puede ser patológico, como en el corazón. Cuando el corazón se empieza a taponear, no sé si me va a dar tiempo de ver con ustedes los tipos de shock que hay, pero hay un shock que se llama obstructivo, en el que hay un taponamiento de las arterias o las venas que van al corazón. Como esta sangre no puede salir o no puede entrar, el corazón tiene que verse más, tiene que bombear con más fuerza. El lado del corazón que esté bombeando con más fuerza se va a hipertrofiar. Aquí en este ejemplo, el lado derecho de ustedes que está siendo más agrandado, porque al final es un músculo, si está trabajando de más, va a estar hipertrofiado. Y acá pues, hay un caso de, por ejemplo, cualquiera de ustedes que vaya al gimnasio va a tener una hipertrofia, pero completamente fisiológica, no anormal. Atrofia. ¿Qué es atrofia? Es la pérdida del tamaño de una estructura por desuso, ¿okay? O por daño o un trauma directo. El caso más común que estamos viendo aquí es un ejemplo de un paciente que por la edad pierde tonicidad muscular y entonces hay una atrofia del músculo y pues por eso se pierde la tensión en la cara, por eso se pierde la tonicidad muscular del cuerpo en general. Sí, porque dejes de usar la mano. Por ejemplo, sí, justamente, o sea, si te fracturaste y estuviste sin usar una pierna durante mucho rato, después vas a tener una pierna más sonada y el otro. Muy bien. Este, doctores, es súper importante porque esta es la clave de todos los males, o una de las claves. La metaplasia está sumamente relacionada al cáncer, pero sumamente. Acuérdense que yo les dije que cuando tenemos cáncer es porque una célula hizo mitosis, pero se empezó a indiferenciar. O sea, célula A no se convirtió en una célula A, ni en una célula B, ni en una célula C de ningún tipo, sino que simplemente se convirtió en un intento de célula. ¿Okay? No son células funcionales, como en este caso. Tenemos células normales que se van a dividir en células que son, digamos, igual que esas, cúbicas, pero si esa célula cúbica se dividió en una célula que no es ni cúbica ni redonda y luego la redonda se convirtió en quién sabe qué, entonces eso empieza a proliferar y puede provocar un cáncer. Hay ejemplos en el cuerpo, como el que vamos a ver aquí, donde esta metaplasia es la respuesta a una condición a la que ustedes están sometiendo al cuerpo de manera completamente voluntaria. El ejemplo más común de esta metaplasia en boca es la estomatitis nicotínica. ¿Okay? ¿Qué pasa en ese paciente con estomatitis nicotínica? Al estar tú introduciendo un cigarro a la boca, estás provocando un trauma en las células epiteliales que recubren la mucosa. ¿Por qué? Por el calor. Me acuerdo que el año pasado estábamos en un evento de patología y vino una doctora de Venezuela y yo no sabía que eso pasaba, pero dice que en su país es muy común y en otros lugares del mundo que fuman, pero fuman con el extremo de fuego hacia adentro. Entonces, allá le dicen fuma candela para adentro, así le dicen. Entonces, pues la parte que está con más calor incluso es la que está estando dentro de la boca, y como la cavidad bucal no está diseñada, no fue diseñada para que tú tengas fuego adentro de la boca, entonces, ¿qué tiene que pasar con las células de la mucosa? Tienen que literalmente mutar, o sea, estaban diseñadas para ser de color rosita, mucosa ya sea especializada, si es en la lengua, mucosa de revestimiento, si están los cachetes, mucosa masticatoria, si están debajo de los dientes, y entonces como ese fue su fin principal, para eso fue diseñada, al estar ante un trauma como el calor del cigarro, especialmente si está con la candela para adentro, entonces tiene que mutar, y para que mute va a pasar algo que es la queratina, que es lo blanco, por eso las lesiones tipo leucoplasia son de color blanco, por la queratina. Las zonas de la boca que tienen queratina son más resistentes, entonces la mucosa que en un inicio era rosita, normal, ante un estímulo inflamatorio como puede ser un trauma constante, en la clínica llegan todo el tiempo pacientes estudiantes o pacientes de la comunidad que tienen los cachetes una línea blanca bien marcada. ¿Por qué creen? Por hábito de estarse mordiendo el cachete o porque el cachete se mete entre sus dientes y lo están comprimiendo. ¿Se acuerdan cómo se llama esa línea? Que está así en los cachetes, en la zona de siguiendo los márgenes oclusales. ¿Recuerdan? ¿Ah? No. Línea que, ¿no recuerdan? Línea alba.
Ese es un ejemplo. Si la línea, es que eso es súper común, o sea, en clínica, no sé, cada día reviso unos 15 pacientes. De los 15, 8 tienen línea alba. O sea, o 7, 8, la mitad, creo que más o menos tienen línea alba. ¿Cuál es la característica de la línea alba? Sigue tiene una forma dentada, más o menos. Si tú le pides al paciente que cierre, va literalmente a morder sobre esa línea, y es una línea que se va a ver blanca en su cachete. No blanca, sino que va a ser como blanquecina, que si tú la distiendes no se quita, si le paso la gasa no se quita. ¿Qué significa? ¿Cuándo? En las mucosas, a veces bilateral, o sea, de los dos lados, a veces solo de un lado, de donde estén mordiendo. ¿Por qué pasa eso? Porque el paciente está mordiendo el cachete y como la mucosa no fue diseñada para que le estén mordiendo, entonces tiene que mutar. Cuando muta, empieza a desarrollar empieza a acumular queratina en esa zona para que pueda ser más fuerte la mucosa y soporte el trauma oclusal. Y en la boca pasa lo mismo con la... ¿dónde está? Aquí está, por ejemplo. No se ve muy bien, pero está completamente blanco el paladar porque el paciente, eso se llama estomatitis nicotínica, y el paciente, la mucosa de la boca, tuvo que mutar para poder soportar la carga de calor a la que el paciente lo somete muy seguido, y depende de qué tan seguido come ese paciente, y sobre todo si es pues con el fuego para adentro, obviamente. Muy bien. Ahora, este caso del paciente con el esófago que estamos viendo ahí, hay una condición que se llama esófago de Barrett. ¿Qué es esófago de Barrett? Ese esófago de Barrett es una condición que es el resultado de un paciente, por ejemplo, con reflujo. No sé si alguien en algún momento ha sufrido de reflujo, pero duele un montón. Entonces, ese reflujo está haciendo que el ácido gástrico que se encontraba en los pulmones se vaya, en los pulmones, en los intestinos, se vaya hacia arriba, y entonces el esófago no está preparado para tener ácido gástrico dentro de sus paredes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Muta. ¿Okay? Muta para poder soportar ese ácido gástrico y que no se perfore y el ácido gástrico no se expanda hacia los tejidos dentro de tu cuerpo. Muta. Entonces, esa mutación se puede provocar lo que se llama esófago de Barrett. Ahora, en un paciente que tiene células que no son típicas del lugar, hay mucho riesgo de cáncer. Eso es típico. Un paciente que está mutando las células por alguna razón, por esófago de Barrett o por fumar en boca, va a tener mucho riesgo de cáncer. De paso, los dos factores de riesgo de cáncer en boca, ¿cuáles son? Por excelencia, los dos factores de cáncer de boca, ¿cuáles son? ¿Alguien sabe? Según lo que estamos haciendo ahorita, ¿cuál es? Sí, eso sería, pero eso sería lo que ustedes entienden porque están estudiando esos temas. Pero para un paciente, así, los dos factores de condiciones, fumar y tomar. Ahora, si el paciente hace las dos, no es que hagan, bueno, tienes un factor que es fumar y tienes otro factor que es tomar. Tienes dos factores de riesgo. No, son sinérgicos, significa que 1 más 1 sería 3 o más. Entonces, este es un tema de fármaco. ¿No han visto sinergismos? Una sinergia en fármacos significa que si tú das un ejemplo, si das amoxicilina con ácido clavulánico, no es que va a ser el doble de fuerte, va a ser más que el doble de fuerte porque se potencian entre los dos. Ahora, lo mismo pasa con los factores de riesgo del cáncer. Tomar y fumar son los factores por excelencia del cáncer bucal, pero no significa que solamente sean el doble de riesgo, sino que es mucho más riesgoso tomar y fumar al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, bueno, entonces un paciente que tenga una mutación de las células, ya sea en boca, como las que vimos de la encía, o en el intestino, el esófago de Barrett, va a tener mucho riesgo de cáncer. Este es un meme muy curioso que puso no es mío, lo publicó un patólogo en la UNAM, entonces si él lo puso, yo lo puedo usar también. Están ejemplificados todo lo que vimos ahorita: hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Entonces, bueno. Esto que estamos viendo aquí, doctores, la clase pasada me recuerdo que yo les hablé de las 4 capas del epitelio. ¿Se acuerdan de las 4 capas de la epidermis? ¿Recuerdan cuáles son? Ajá. Sí, ¿córneo es el primero? ¿Mande? Muy bien. Entonces, estos estratos, doctores, son de arriba hacia abajo o de superficial a profundo. Entonces, tienen ustedes
las capas del epitelio, que son 5, a veces algunos autores escriben 6. Para simplificarlo un poco lo podemos reducir a 4. Tenemos el estrato córneo, espinoso, granuloso y basal. Aunque hay más. ¿Okay? Entonces, esto es de superficial a profundo. Lo más común es que estos temas de metaplasia sucedan en zonas que son superficiales, que están ante un estímulo que los está haciendo mutar, como el esófago de Barrett o como la estomatitis nicotínica, en el caso de cavidad bucal. Eso puede provocar lo que se llama displasia. La displasia es un cambio en el epitelio de cierta región que empieza superficial y comienza a irse hacia inferior. El caso de lo que estamos viendo aquí es que comienza la displasia de manera superficial y en el caso de la displasia puede ser leve, moderada o severa. ¿Okay? Una displasia leve tiene el riesgo de cáncer muy bajo. ¿Okay? Conforme esa displasia va avanzando y se vuelve más profunda, conforme más se acerquen a la capa basal del epitelio, más riesgo de cáncer. Ahora, una displasia que ya llegó a la capa basal o ya la traspasó, ya sería una displasia que se llama tipo severa, que es lo mismo que decir un carcinoma in situ. ¿Okay? Me acuerdo que en el congreso que les comentaba, hay un doctor que es mexicano, se llama Adalberto Mosqueda, y ese doctor es director del posgrado de patología de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Y ese doctor es una eminencia en la patología. Tiene tumores que él descubrió y cosas así a otro nivel. Entonces, él estaba mencionando que para fines en México hay lo que se llama el INCAN, así se abrevia. Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, si ustedes vivieran en la Ciudad de México, aquí también en Monterrey hay donde referir, pero si por ejemplo viviéramos en la Ciudad de México y ustedes tienen un paciente que les llega a la consulta y ustedes ven que tiene una lesión tipo cancerígena, como las que seguramente verán en patología, entonces lo pueden a ese paciente hacer una biopsia y entonces ver qué tipo de lesión tiene o qué tipo de displasia tiene, porque esa displasia también la podemos ver en la lengua. Si ustedes ven en la lengua, ¿se acuerdan de la úlcera de la tuberculosis? Que se ve una úlcera grandota, que se ve que está profunda. Entre más profundo sea, peor es el pronóstico. O sea, entre más esté perforando la capa basal o más abajo aún, más riesgo tiene ese paciente que ya sea un cáncer, y si más se van para abajo, entonces más riesgo tienen de metástasis y el paciente pues últimamente muere. Entonces, en esos pacientes que llegan al INCAN, mencionaban que cuando el patólogo daba un diagnóstico de displasia epitelial severa, le decían no lo podemos atender porque no es un cáncer. Pero si le decían carcinoma in situ, entonces sí lo aceptaban. Y es lo mismo, pues es lo mismo decir una displasia epitelial severa a decir un carcinoma in situ. Lo importante en esto, me parece, es que las lesiones que ustedes vean en boca, ya sean por trauma, ya sea porque están fumando, pueden llegar a producir una metaplasia. La metaplasia provoca una displasia, la displasia se convierte en cáncer. Otra vez, el estímulo, ya sea del trauma, ya sea el estímulo del calor, del alcohol, entre otros, provoca algo que se llama metaplasia. ¿Okay? La metaplasia se convierte en displasia, la displasia puede ser leve, moderada o severa y se convierte en un cáncer. ¿Okay? Muy bien. Este es un ejemplo. Úlceras en boca. ¿Recuerdan úlcera en boca que no cicatrice después de 15 días? Es cáncer, es lo contrario. ¿Esto qué es? Afta, fuego. ¿Qué causa eso? Sí, dolor. ¿Pero quién ocasionó eso? Virus. ¿Cuál virus? Los que ya vimos o otro virus. Bueno, si es algo ulcerado, si es una afta, si es un fuego, después de 7 días, 8 días, 10 días, ya se quitó. ¿Okay? 2 semanas, así ya cuando mucho. Entonces, si le preguntan al paciente cuánto tiempo tiene con esa úlcera y les dice, esa úlcera no, ¿verdad? Pues si les decía tiene 3 meses, pues ya no es normal. ¿Y recuerdan los tipos de biopsia incisional y excisional? ¿Recuerdan cuál era, en este caso, qué tipo de biopsia le hacen a esa lesión? ¿Cuál era la diferencia entre incisional y excisional? Excisional se quita todo. ¿A qué tipo de lesión hacemos excisional? Tiene que ver con el tamaño. Ajá.
tiene que ser menos o más de 1 centímetro. Si es más grande a 1 centímetro, no le vamos a poder quitar por la lesión. Entonces se hace incisional. Si es menor a 1 centímetro, entonces sí se hace incisional. ¿Qué tipo de dióxido le dan a ese paciente? Bueno, saquen ustedes su regla, pero así es simple. Está mucho más pequeño que un central, o sea que sí sería excisional. Entonces, bueno. Muy bien. Todo lo que hemos visto ahorita puede estar dado, está dado por daños celulares. Daños por trauma, daños por trauma continuo, como puede ser el caso de un paciente que... Hay algo que pasa mucho en boca, que es que dentro de la boca tiene un cachete y dentro del cachete tiene una bolita. Y esa bolita es típica que pase en un espacio que tiene, digamos, tiene un molar aquí, luego no tiene diente y luego tiene otro molar aquí. Entonces, en este cacho que no tiene el molar, la mucosa del cachete se mete y forma esta bolita. Entonces, es súper típico en brigadas, en clínica, el paciente llega con una, se le llama una hiperplasia fibrosa. ¿Por qué hiperplasia? Porque las células de ahí están siendo, digamos, están teniendo que suplir un hueco y empiezan a proliferar de manera acelerada. Y fibrosa, porque es simplemente este tejido fibroso, no es patológico, pero sí pasa, es súper común. Y después aquí hay el primero, hipoxia. ¿Recuerdan qué es hipoxia? Sí, no saben. No hay. No hay oxígeno, pero sí hay ¿qué? Sangre. Y si no había sangre y tampoco hay oxígeno, pues isquemia. Eso va a producir daño celular. Si hay daño celular, este daño celular puede ser reversible o puede ser irreversible. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo que hayan estado expuestos a ese daño y también la fuerza que hayan estado a ese daño. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un bloqueo anestésico, ¿llevaron anestésico todavía? Lleva, ¿verdad? Bueno, están llevando. Ya vieron el vasoconstrictor, que está en el anestésico. ¿Cuáles son las funciones del vasoconstrictor? O sea, ¿cuáles son las ventajas del vasoconstrictor en la anestesia? Más tiempo que dura. ¿Por qué más tiempo? Porque como tapa los vasos, el anestésico no se va a otros lados. ¿Qué más? Te permite tener menos sangre en tu área quirúrgica. ¿Por qué? Por la misma constricción de los vasos, hay menos sangrado. Entonces, lo que está provocando, ¿ya se inyectaron en torcedos? Bueno, ¿no? Ah, excelente. Entonces, cuando se anestesia, quiero que vean, si alguien se anestesia cerca de la encía, sobre todo en mucosas que están muy pegadas a los dientes o a los huesos, clarito, cuando ustedes ponen la aguja y comienzan a infiltrar, se ve blanco. Eso es isquemia, ¿ok? Ahora, eso no es, o sea, no necesariamente es un daño celular, porque el anestésico, ¿cuánto dura? Aprox. Depende qué anestésico y depende cuánto, pero más o menos 2, 3 horas, ¿ok? Entonces es una isquemia completamente controlada que a cabo de 2, 3 horas se va a eliminar. Entonces no llegaría a ser un daño permanente en los tejidos. Ahora, si la arteria que va al labio, por ejemplo, espero que nadie de ustedes lo haya hecho, y si después de esto lo hacen, al menos se los advertí, no se vayan a poner fillers o botox o ácido hialurónico con personas que no están capacitadas. No diré más, o sea, simplemente con personas no capacitadas. ¿Por qué? Porque esos materiales de relleno, doctores, ácido, botox, lo que ustedes quieran, puede llegar a meterse dentro de un vaso. Ahora, imagínense que eso pasa en los labios. Hay casos donde el labio literalmente se necrosa porque el paciente hubo una obstrucción de la arteria labial, que viene la arteria facial, que viene la carótida externa, que no lleva sangre al labio. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes decían, llevaron a su mamá, que su mamá quiere quitarse las patas de gallo y va con una muchacha que le pone las uñas y también le pone botox? ¿Y qué pasa si le dan a una arteria que suple el ojo, por ejemplo? Puede haber necrosis. Entonces, eso sería un caso por isquemia, ¿okay? de un paciente, un daño celular. El daño celular progresa y entonces el paciente puede quedar ciego directamente por un asunto de esos. Miren, este es el ejemplo de la hiperplasia fibrosa o un fibroma traumático, es lo mismo, y es súper común. El caso del paciente allá, ¿qué es? ¿Cómo describían esa lesión? Otra vez, como ejemplo, tiene el doctor Carlos Reyes Escalera en la línea, ¿cómo se lo escribe? Por teléfono. ¿De qué lado está? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Okay. ¿Cómo le escribe? Es una lesión exofítica, endofítica, tipo
Tipo pápula, mancha, nódulo. ¿De qué? Nódulo. Ok. ¿Qué más? Lo palpas. Ajá. ¿Qué más? ¿De color similar o no color similar? Similar a la mucosa. Algo muy importante que le tendría que decir al patólogo es: no tiene dientes y tiene prótesis. Bueno, si tiene prótesis. Si no tiene prótesis hay que decirle no tiene dientes. Porque eso es muy importante. Lo que estamos viendo en Lo que están viendo en ese paciente se llama epulis fissuratum, o es un epulis provocado por prótesis dental. Es una prótesis mal adaptada que comienza a hacer un trauma en el tejido y el tejido reacciona, el tejido forma prolongaciones anormales. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Quirúrgico. Se quita y se le hace una nueva prótesis que sí le quede bien. Miren estas dos lesiones, ya las vimos, ¿cuáles son? Leucoplasia y eritroplasia, claramente. ¿Cuál es más peligrosa? Por mucho, la eritroplasia. Aunque puede ser mixta. ¿Okay? El que sea mixta no lo hace peor. Si está roja, ya tiene muy mal pronóstico. O sea, es muy riesgoso. Si ustedes ven un paciente que llega con algo así, hay que pedirle que inmediatamente se haga una biopsia y comience el tratamiento porque probablemente, miren, recuerden que vimos lesiones que entre más profundas, peor pronóstico tienen. Entonces, esa lesión, dependiendo de qué tan profunda esté y si ya provocó una displasia severa, ya es un cáncer. ¿Okay? Entonces, esto sí pasa bastante. Lamentablemente hace, ¿qué fue? Como 2 meses, falleció una esposa de un doctor del hospital por cáncer de boca. Entonces, ese cáncer de boca es muy peligroso porque las vías de diseminación del cáncer son varias, entre ellas está la vía sanguínea, por la sangre, y si va de la sangre, va a ir a los pulmones para oxigenarse, entonces hay cáncer de pulmón, metástasis. Entonces, los cánceres de boca, la principal etiología de los cánceres de boca son metástasis de cánceres del cuerpo o principalmente pulmón. Ahora, si el cáncer inició en cavidad bucal, inició como una manchita, una bolita, y ustedes no lo vieron, fue responsabilidad de ustedes. ¿Okay? Entonces, obviamente no les voy a decir que ustedes van a ir a quitarle esa lesión y que van a tratar su cáncer, pero simplemente tienen que estar capacitados para ver lesiones blancas o rojas en boca, no son normales. ¿Sí? Y tienen que poder, primero, darse cuenta que no es normal. Si está en sus conocimientos, poder evaluar la lesión, tomarle biopsia si está pequeño o está grande. Por ejemplo, esta lesión de aquí, ¿qué tipo de biopsia le harían? ¿Qué dice? Incisional. O excisional. ¿Todavía no han visto los tipos de biopsia que hay y cómo tomarlas? Sí. Bueno, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ajá, el tipo de punch es un ejemplo. Ahora, para que ustedes le enseñen al patólogo eso, tienen que enseñarle cómo se ve lo que está sano y lo que está mal. Entonces, si queremos tomar el criterio sano y el criterio mal, vamos a poder tomar, por ejemplo, una biopsia aquí que incluye el epitelio dañado y también el que está sano técnicamente. Entonces se toma una muestra característica, digamos, de aquí y otra muestra de por acá y se le mandan las dos. ¿Okay? Y también se les tienen que poner marquitas, porque el patólogo, ¿cómo va a saber cuál es la que está adelante y cuál es la que está atrás? Entonces ustedes pueden tomar, lo más típico es con un hilo de sutura, le ponen una sutura a uno, un nudito, un moñito, se lo mandan y le dicen: el que tiene moño está vestibular, la que no tiene moño estaba por distal, no sé, es un ejemplo. Bueno, estos son los índices de malignización en el caso de las leucoplasias. Y bueno, vamos a tomar un pequeño break y volvemos ahorita a las 9:20.